Bien, amados, en esta mañana quiero predicar o enseñar bajo el título Unidos en propósito. Diga conmigo, unidos en propósitos. Y para eso voy a tomar Hechos capítulo 2, versículo del 36 al 47 en la Reina Valera. Hechos capítulo 2, versículo del 36 al 47 dice la palabra del Señor. Está predicando Pedro, escuche, Pedro está predicando. Estamos en Hechos capítulo 2, el día que nace la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. ¿Cuándo nació la iglesia? El día que fue derramado el Espíritu de Dios en Pentecostés. Ese día nace la iglesia. Y Pedro se levanta a predicar en Jerusalén, el lugar donde hace 52 días habían crucificado a Cristo. Y Pedro está predicando y a la altura del versículo 36 cierra su mensaje diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste hace 52 días, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y digan: Cristo es Señor y Salvador de mi vida? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y yo digo amén a eso, y para vuestros hijos, para nuestras próximas generaciones, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Diga conmigo, unidos. Diga conmigo, unidos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la cena del Señor, como lo acabamos de hacer, y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando. ¿Cómo perseveraban? Diga conmigo, unidos. ¿Cómo perseveraban? Unidos, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amados, cuando hablamos de proyectos personales, de avance, de crecimiento en el ámbito personal, normalmente predicamos y enseñamos, y yo también lo hago, de que hay que soltar el pasado. Que no tengas en cuenta tu pasado, sino que cortes con tu pasado. Que te enfoques en tu presente para que puedas construir hacia el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso en el ámbito de la vida personal, del proyecto personal. Pero ese principio no aplica para hacer iglesia hoy ni para construir iglesia mañana. Lo que yo quiero enseñar en esta mañana bajo la dirección del Señor es que para construir iglesia hoy y para dejar una plataforma para las próximas generaciones en cuanto a iglesia, necesariamente tenemos que mirar el pasado. Tenemos que remitirnos a la iglesia primitiva.
tenemos que remitirnos a esa primera iglesia. Y quiero hacerlo porque es que el resultado que ellos tuvieron es el resultado que nosotros estamos buscando. Es el resultado que nosotros queremos, es lo que yo quiero. Cuando mi hija tenga 30 años y esté aquí sirviendo a Dios, yo digo amén a eso. Cuando mi hija tenga 30 años, quizás cuando tenga su hogar, cuando tenga sus hijos, ¿qué tipo de iglesia yo quiero? ¿Qué tipo de iglesia yo quiero que ella tenga? Pues la iglesia que yo quiero que ella sirva es esta iglesia que aparece en Hechos capítulo 2. Y mira el resultado, el versículo 47, colócame ahí el versículo 47 de lo que leímos, dice en la parte final del versículo 47, dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Algo ellos hicieron bien. La dinámica de la iglesia primitiva, lo que ellos hicieron, los propósitos que desarrollaron, la dinámica de iglesia que ellos hicieron dio un resultado, que es el resultado que nosotros queremos. Todos los días Dios añadía, Dios añadía, Dios añadía. No estamos hablando simplemente de un templo lleno de gente, no. Estamos hablando de que la iglesia añadía personas salvas, regeneradas, cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Que un templo esté lleno no es señal de que todos estén cambiados, transformados, que todos sean salvos. En esta iglesia dice Dios añadía, es que definitivamente Dios es el que tiene poder para cambiar vidas. Dios añadía a la iglesia gente salva, transformada, cambiada, regenerada. El impacto de la iglesia primitiva, el impacto espiritual a la comunidad de Jerusalén, a la sociedad de Jerusalén era tan fuerte y tan contundente que la iglesia se hacía notar porque allí había poder de Dios. Pero el poder de Dios se derramaba porque habían unos propósitos, diga conmigo propósitos. Y la iglesia estaba unida en esos propósitos. El primer propósito que quiero compartir es unidos en el propósito de la adoración. Diga conmigo adoración. Y empiezo con ese versículo 47. Dice el versículo 47, dice que estaban unidos alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Dice en la traducción del lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual dice, juntos alababan a Dios. ¿Cómo alababan a Dios? ¿Cómo alababan a Dios? Entonces vamos a hablar de ese primer propósito, que es el propósito de la adoración. Diga conmigo adoración. Bueno, yo no pude venir el viernes y lo lamenté porque sé que el viernes algo especial sucedió en este lugar. Es reunirnos a la iglesia a adorar a Dios. Pero escuche, la adoración es mucho más que cantar. La adoración primeramente es personal. Diga conmigo adoración personal. La adoración primero tiene que ser personal para que después sea colectiva. En otras palabras, mi hermano, mañana lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado, usted y yo en la semana tenemos que vivir en adoración. Y cuando venimos aquí el domingo, entonces juntos, diga conmigo, juntos, nos unimos en adoración. O sea, no hay adoración cuando usted solo, entre comillas, adora a Dios el domingo que viene a la iglesia. No hay verdadera adoración. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Pero primero quiero ir al libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 6. Escuche, todo el capítulo 95 de los Salmos se conoce como el capítulo de la teología de la adoración. Pero yo solo voy a leer el versículo 6. Todo el capítulo habla de la teología, de la alabanza y la adoración. Pero a la altura del versículo 6, el Señor nos invita. La adoración es una invitación de parte de Dios. Dice, venid, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mira la invitación. La invitación, voy a salirme un poquito del contexto. La invitación no solo es levantar las manos. La adoración no solo venir a cantar y a saltar. Yo me gozo, ¿verdad? Cuando cantamos y adoramos el día miércoles al final del servicio, cuando vimos esa victoria del Señor. Yo estaba aquí saltando y adorando a Dios, pero la adoración es mucho más que saltar. Alguien dígame amén a eso. La adoración es mucho más que levantar las manos. La adoración, según Salmo 95:6, es postrarse, humillarse, arrodillarse delante de nuestro Hacedor. Cuando tú y yo nos postramos y nos arrodillamos, nos tiramos ahí delante de la presencia del Señor, humanamente tú y yo le estamos diciendo, Señor, tú eres todo sobre todas las cosas. Eso es adoración. Alguien puede levantar la mano y decir, Señor, tú eres todo en el cielo, en la tierra y en el universo. Tú eres el Señor. Cuando yo me humillo, cuando yo me postro, por eso hay una alabanza muy bonita que me gusta, que dice que el lugar más grande y el lugar más alto es estar a los pies del Señor. Eso dice una verdad tan tremenda. El lugar más grande donde tú y yo podemos estar es de rodillas delante de nuestro Dios. Eso es adoración. Juan capítulo 4, versículo 23, 24 dice, más la hora viene y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores, mira que hace énfasis, hay unos verdaderos adoradores y hay otros que tienen pinta pero no lo son. Tienen fachada de adoradores, pero no lo son. Dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está buscando Dios? Antes que predicadores, Dios está buscando adoradores. La gente tiene un afán a veces, tiene un afán por ministerio, tiene un afán, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser predicador. Antes de ser profeta, antes de ser ministro, antes de ser apóstol, conviértete en un verdadero adorador. Lo demás vendrá. Por favor, con mucho respeto, dile a 2 o 3 personas, dile, conviértete en un verdadero adorador. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra adoración en el griego viene del griego proskuneo. La palabra proskuneo significa hacer reverencia. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. La palabra proskuneo dice hacer reverencia. ¿Qué significa adoración? Diga conmigo, reverencia. También significa obediencia. Pregúntale a Abraham. La primera vez que aparece en la Biblia adoración está allá en Génesis 22, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham toma a su hijo y empieza a caminar 3 días hacia el monte.
Y cada paso que daba era un paso de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y cuando llegan a la montaña, le dice a los siervos, quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos a adorar a Dios. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la palabra adoración tiene que ver con la reverencia, con humillarnos, con postrarnos. La palabra postrarnos, proscuneo allí, es literalmente tirarse en el piso con las manos extendidas en la tierra, frente a tierra. Escuche, frente a tierra. Ahora de pronto alguna hermana me dirá, pastor, yo no puedo arrodillarme, yo no puedo postrarme porque tengo un problema en la rodilla. Mientras postres tu corazón, todo está bien. Porque Dios mira el corazón. Sí, yo puedo meter los monos. Como dice por ahí, yo me puedo tirar y puedo llorar y puedo durar una hora con la frente ahí. Pero si mi corazón no está correcto para con Dios, Dios no recibe nada. ¿Estamos de acuerdo, amados? Ponga su mano en el corazón, dile, Señor, quiero ser un verdadero adorador. Dice, hacia, o sea, hacia Dios. Cuneo significa besar. Es la palabra que frecuentemente se traduce en la Biblia como adorar. Es interesante, amados, que en Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo llega a Atenas, encuentra un altar. Dice que había muchos altares a todos los dioses del politeísmo griego, la mitología griega. Había un templo donde había un lugar donde habían altares a todos los dioses, Y había un lugar que decían al Dios no conocido. Había un altar al Dios no conocido. Y Pablo les predica y dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes adoran, que no conocen. Y sabe, amado, es lamentable que hay muchos evangélicos adorando a un Dios que no conocen. John MacArthur dice, me la he pasado 30 años de mi vida evangelizando a los evangélicos porque no conocen a Dios. Los templos llenos de gente, pero no hay un verdadero conocimiento del Dios. Y escúchame, si no hay un verdadero conocimiento a Dios, tu adoración no tiene efecto. ¿Alguien está conmigo? Porque no es saltar, no es brincar, no son movimientos religiosos o evangélicos. Dios no come de cuento. Tiene que haber tú tienes que verdaderamente conocer a Dios. Conocerlo a través de la palabra. Si no, tal adoración no tiene ningún sentido, ningún efecto. Adoramos a un Dios que no conoce. Estamos como los griegos, adorando a un Dios que no conocemos. Pero gracias sean dadas a Dios que en esta iglesia procuramos que cada día tú y yo podamos conocer más a Dios y crecemos en adoración. A su nombre sea la gloria. Segundo lugar, unidos en la proclamación del evangelio. La iglesia primitiva no solo estaban unidos en la adoración a Dios, sino que también tenían una tremenda fortaleza. Y era que estaban unidos en la proclamación del evangelio de Jesucristo. Versículo 36 al 40 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. O sea que aunque Pedro en ese momento tenía la voz, aunque Pedro, digámoslo así, en ese momento tenía el micrófono, Pedro no estaba solo. Los otros apóstoles estaban unidos con Pedro. Mi hermano, Dios siempre va a respaldar y va a derramar su poder cuando hay unidad. Unidad ministerial. Sí, Pedro tenía la voz. Pero dice claramente mi Biblia que ahí estaban los otros apóstoles.
Y no estaban criticando el mensaje de Pedro. No estaban criticando la pinta de Pedro. Mira, el pastor ese ni corbata usa. No, estaban unidos. Diga conmigo, unidos. Vamos, dígalo fuerte, diga, unidos en la proclamación del evangelio. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Me gusta eso. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios os llamare. Y con estas y muchas otras palabras, ellos daban testimonio y exhortaban, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. En ese punto tengo 5 subpuntos. Número 1, el evangelio debe ser cristocéntrico. Diga conmigo, cristocéntrico. Devuélvete por favor donde dice evangelio cristocéntrico. Sigue. No. Donde dice evangelio cristocéntrico. Diga conmigo, el evangelio debe ser centrado en Cristo. Sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, ahí había gente que había visto al Jesús humano, al hijo de José y María, el que andaba con unos seguidores. Dice, a este Jesús humano que ustedes vieron de carne y hueso y que a causa de que fue un hombre, ustedes tuvieron el poder de matarlo y de crucificarlo. A este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo en el cielo y en la tierra. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Hoy en día hay un evangelio cargado de psicología popular. Los púlpitos están cargados de psicología popular, de un evangelio humanista, de un evangelio romántico. Yo lo llamo el evangelio hippie, paz y amor. Nada más predican de eso. El evangelio hippie. El pastor Iván Castro predicó estos días algo así parecido. Decía, un evangelio totalmente desconfigurado. Hoy en día en los púlpitos, en las redes sociales, hay un evangelio totalmente desconfigurado. Un evangelio romántico, humanista, antropológico, no cristocéntrico, sino demasiado centrado en el bienestar del hombre. Ese no es el evangelio de Cristo. Acaba de salir un libro en los Estados Unidos. Dice, el libro se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y muestran a Esteban siendo apedreado. De eso no se habla. De eso no se predica. Hoy en día solo bendición, solo gracia. Dios tiene un plan maravilloso. Sí, Dios tiene un plan maravilloso con nosotros. Yo digo amén a eso. Pero en ese plan incluye sufrimiento en la tierra. Y quizás Dios nos libre. Muchos cristianos han tenido que dar su vida en ese plan maravilloso. Puede venir persecución, puede venir muerte. Y muchos van a quedar desconfigurados. Pero a mí no me hablaron de eso. Diga conmigo, evangelio cristocéntrico. ¿Cómo tiene que ser el evangelio? El evangelio cristocéntrico es el que tiene poder. El evangelio cristocéntrico es el que tiene poder. Un evangelio 100% cristocéntrico. Además de eso, en el versículo 37 dice que era un evangelio que producía cambio. Diga conmigo, cambio. Dice, al oír esto, ellos se entristecieron. Es que el evangelio señala el pecado. Entonces, cuando la gente es confrontada con el verdadero evangelio, la gente va a sentir tristeza y dolor de haber ofendido a Dios. Se compungieron. O sea, un evangelio que produce un verdadero cambio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio,
Porque es que el evangelio es poder de Dios. Sí, pero ¿cuál evangelio? Número 3, un evangelio que predica el arrepentimiento. Pedro les decía, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse de esta perversa generación. Amado, el que entra al evangelio tiene que hacer un cambio. Dios hace un cambio de vida. O sea, no podemos seguir ligados con esa perversa generación. Así lo dice mi Biblia, una perversa generación. Ya nosotros no podemos participar de cosas perversas. Dios necesita que nosotros seamos conscientes de eso. Dice, el evangelio que se predicaba era un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de cambio, un evangelio que se proyectaba a las próximas generaciones con esa plataforma. Versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Cuando yo leí eso, yo dije, amén. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y número 5, un evangelio que exhorta a un cambio de vida. Dice, les predicaba, testificaba y exhortaba. Dice, les exhortaba, exhortación. El evangelio tiene que tener exhortación. Tiene que tener exhortación. Mira la vida de Pablo. Pablo constantemente estaba exhortando al pueblo, exhortando a las iglesias, exhortando a la gente. Había un mensaje de exhortación. Está en la Biblia. Está en la Biblia. No nos podemos salir de ese contexto. Número 3. Unidos en la palabra. Diga conmigo, unidos en la palabra. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? Otra vez, ¿en qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que la iglesia dedicaba tiempo, diga conmigo tiempo. Ellos dedicaban tiempo a revisar la doctrina. Prestaban atención a lo que los apóstoles les enseñaban. Amados, porque está profetizado para los últimos tiempos, un tiempo de apostasía. Los esquimales eran reconocidos por la crueldad, pero al mismo tiempo por lo efectivo cuando se trataba de cazar osos. Los esquimales cazaban osos no por su carne, sino por su piel. De un oso grande podían salir varias prendas de vestido para los esquimales a causa del frío. Así que los esquimales desarrollaron una forma de caza interesante, pero cruel. Cogían cuchillos bien afilados, y los colocaban en ciertos puntos. Los llenaban de sangre y pequeños tejidos de carne. El olor a la sangre atraía al oso hambriento, que sin ver el peligro, metían su boca, su trompa, la metían en ese cuchillo afilado y empezaban a lamer la sangre que estaba allí. Cuando ya ellos sentían dolor, era demasiado tarde. Aquella navaja, aquel cuchillo afilado destrozaba su boca, destrozaba su lengua. El filo de aquella penetraba su lengua, abría la lengua y la trompa del oso. Así que cuando ya el oso se retiraba, iba totalmente herido. No caminaba mucho, sino que se desangraba. Así de peligrosa es la apostasía. La apostasía son doctrinas mentirosas disfrazadas de verdad. Doctrinas con cuchillos afilados, arropados con un manto de verdad.
Y hay muchos evangélicos mordiendo la trampa de la apostasía, de la falsa doctrina. Y ese filo penetra, puede abrir el tejido de la fe. Y cristianos, o más bien evangélicos, desangran su fe y terminan apartándose de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu. Pablo dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? Estos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? ¿Espíritu qué? ¿Y qué más? Navajas afiladas que entran y dañan. ¿Qué es la apostasía? Colócame la siguiente diapositiva donde dice la apostasía. La apostasía es, diga conmigo, caer, negar o renunciar parcialmente o totalmente de la fe. Hace 2 años yo estaba participando de un proyecto, de una revista, se llamaba Salud y Belleza, proyecto hermoso. Pero los efectos de la pandemia tocaron a esa empresa y tuvieron que cerrar, pero tuve la oportunidad de participar en eso. Una pareja se interesó en el proyecto y el dueño de la revista, que vive en Nueva Jersey, me llamó y me dijo, quiero que hagas contacto con ellos porque tú los conoces. Hace años eran pastores en esta ciudad. La primera vez que escuché predicar a este hombre, me pareció un poco loco. Pero dije, bueno, todo el mundo tiene sus maneras de predicar. Esa fue la primera vez que lo escuché predicar hace muchos años. Después él abrió una iglesia aquí en Barranquilla y un día que teníamos un evento aquí en esta iglesia, a mí me asignaron esa iglesia para ir a promocionar el evento de jóvenes que había, un congreso de jóvenes. Así que estuve toda la mañana, en todos los cultos de esa iglesia, estuve toda la mañana escuchando a ese hombre predicar, diciendo unas locuras. Yo salí no bendecido, sino preocupado. Yo decía, o sea, ¿a qué horas este señor confunde esto con lo que está diciendo? Les perdí el rastro hasta hace 2 años. Que el dueño de la revista me dice, necesito que hables con ellos. Ellos tienen interés en la revista, quieren hacer unos artículos, tal. Entonces me siento me atendió la esposa. Hoy en día ya no son pastores, son coach, con una orientación esotérica. Entre otras cosas, leen las cartas del tarot. Y empecé a ver todo lo que hacen, y eso es magia blanca. Y la magia blanca como la negra, eso es brujería. Ellos hablan de Dios. En las redes sociales hablan de Dios, hacen unas reuniones. Yo conozco el lugar de las reuniones. Estuve ahí en ese lugar, me atendieron allí. La gente va, ellos hablan de Dios, pero la esencia es esotérica. Lee las cartas del tarot. ¿En qué momento alguien se desenfoca tanto de la verdad? O sea, ¿en qué momento ya esto que dice aquí deja de tener sentido? No lo juzgo. Pero me preocupa la gente que los escucha. Me preocupa la gente que los sigue en redes sociales porque es esa apostasía, es ese cuchillo afilado. Con apariencia de Dios, con apariencia de... Hasta usan algunos versículos bíblicos. Amado, el día que usted y yo dejemos de mirar la escritura, que aunque esta escritura fue hecha hace siglos, yo quiero decirle que esta escritura está vigente para el día de hoy y está vigente para las próximas generaciones. El mensaje de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará,
Pero el Señor dice, mi palabra no pasará. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para cambiar este mensaje de Dios. Y el día que tú te desconectes de este mensaje de Dios, caes en apostasía. Salí con mucha tristeza de esa reunión. Y simplemente le dije al dueño de la revista, abre el ojo con estas personas porque miran lo que están. Y bueno, no se pudo hacer nada con ellos. Apostasía. Levante su mano y diga, Señor, guárdame de la apostasía. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que esta iglesia, que por 77 años ha guardado la sana doctrina, Padre, porque un día no estaremos nosotros, estarán nuestros jóvenes, estará Edwin, María Alejandra, Mari y todos los jóvenes que están coordinando y predicando. Edwin decía ahorita que tenía nervios de dirigir, pero un día Dios lo pondrá aquí a predicar. Ellos tendrán el micrófono para predicar y oro para que el Espíritu Santo nos guarde la sana doctrina. Que la próxima generación que va a suceder a los pastores que estemos hoy mantengan la línea. Si los tiempos cambian, las generaciones cambian, las pistas cambian, pero el fundamento no puede cambiar. Es el mismo porque Dios es el mismo. Versículo 46 dice, perseveraban. Versículo 42, perdón. Sí, perseveraban en la doctrina. Dice que en los postreros tiempos, muchos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mateo 24:3. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús les dice, el día y la hora nadie la sabe. ¿Cuántos saben eso? El día que Cristo venga nadie lo sabe. Diga conmigo, nadie lo sabe. Pero señales sí hay. Y todo Mateo 24 son señales de la venida. La primera señal, escuche. Ahí en Mateo 24 dice, habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestes, habrá esto. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahora mismo Israel está en guerra. Todas esas señales. Pero la primera señal que Cristo le da a la iglesia, la primera señal que Cristo le da a sus discípulos es sobre la apostasía. Dice, mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos y muchos dirán que vienen en mi nombre. Entonces, amado, nosotros como iglesia, sí, número uno, tenemos que estar unidos en adoración. Diga conmigo, unidos en adoración. Número dos, tenemos que estar unidos en la proclamación del evangelio. Pero número tres, tenemos que estar unidos en la palabra. Usted piensa diferente que yo, listo, eso es válido. Mírame acá, por favor. Usted tiene un pensamiento, yo tengo otro pensamiento, eso es válido. Pero en la iglesia no gobierna ni tu pensamiento ni mi pensamiento. Aquí debe gobernar el pensamiento de Dios a través de su palabra. Punto. Eso es lo que tiene, unidos en la palabra. Y yo escucho, perdóname que insiste en esto, pero ojo con las redes sociales. Por ahí hay un loco que anda diciendo que Dios está enamorado de él. Estoy hablando de un predicador. Dios está enamorado de mí. Y le enseña a la iglesia. Es que Dios te ama tanto que está enamorado. O sea, amado, yo no veo el amor romántico de Dios. No, el amor de Dios es mucho más perfecto y mucho más grande que el amor romántico que Él está predicando. Es un evangelio romántico que no está en mi Biblia. Entonces, mucho cuidado con lo que usted escucha en redes sociales y mucho cuidado con decirle amén. Aún, quiero decirle algo, aún lo que usted escucha de nosotros, los pastores que predicamos aquí, usted tiene que revisarlo.
Usted tiene permiso de revisar lo que aquí predicamos. Y usted tiene que revisarlo, no con... no, es que yo creo, es que el lenguaje de hoy es que yo siento, yo creo. A mí me importa un pito lo que tú creas y lo que tú sientas. Usted tiene que revisarlo a la luz de la Escritura. La iglesia tiene 77 años dando luz a la ciudad de Barranquilla, a Colombia y al mundo. Entonces, las próximas generaciones, y aprovecho que hay líderes de ADI aquí, las próximas generaciones, Isaac, María Alejandra, Edwin, y las próximas generaciones que van a estar aquí, revisen todo lo que están escuchando. No le digan amén a todo cuanto loco sale predicando por ahí. Hay una señora que tiene una iglesia en Puerto Rico, en Miami. Ya me dijeron que está abriendo aquí iglesia en Barranquilla. Ella dice que ella es la versión femenina de la reencarnación de Cristo. El problema no es ese. Ella puede decir lo que sea. El problema es que la iglesia en Puerto Rico llena. La iglesia en Miami llena. Y Dios guarde a Barranquilla de esa loca. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? O sea, no le podemos prestar oído, no podemos decir amén a todo lo que sale en las redes sociales, aunque tenga apariencia de Dios, aunque mencionen a Dios. Tenemos que tener el ejercicio de revisar a la luz de la Escritura. Ese fue el problema de Adán. El primer ataque doctrinal fue en el Edén. Dios dijo una cosa. En el Edén Dios le dijo a Adán y Eva, mira, este es mi mensaje, no comerás. Ese es el mandamiento. Dios dijo, no comerás. La serpiente vieja esa vino con otro mensaje, con otra doctrina. Eso es un problema de doctrina. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás. Adán, está bien, la serpiente dijo no morirá. Adán tenía que decirle a Eva, Eva, espérate un momentico, vamos a abrir, vamos a revisar, vamos a hacer un ejercicio exegético, hermenéutico, y si no sabemos, pregunta. Pastor, ven acá, yo estoy escuchando esto, ¿tú qué piensas? O sea, antes de Adán y Eva le dijeron sí a una falsa doctrina y mire todos los efectos colaterales. Por no revisar, diga conmigo, tengo que revisar. Todo lo que escucha, usted tiene que revisarlo. Eso hacía la iglesia primitiva, revisaba, perseveraban, prestaban atención, ¿verdad? Prestaban atención a la doctrina de los apóstoles. Hay más que decir ahí, pero me voy a quedar ahí. Número 4, unidos en la comunión. Diga conmigo compañerismo. Diga conmigo compañerismo. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. ¿Y en qué más? Sí, está bien, porque bueno, revisamos la palabra, pero una vez tengo la verdad, yo estoy llamado a asociarme con el resto del pueblo de Dios. Por eso nos congregamos, por eso hacemos actividades, por eso hay unos frentes, jóvenes, adolescentes, damas, hombres, hacemos reuniones con los niños. ¿Por qué? Porque necesitamos comunión. Diga conmigo, comunión. Dice, y en la comunión unos con otros, y partían el pan, y en las oraciones, la traducción del lenguaje actual dice, decidieron vivir como una gran familia. ¿Cómo decidieron vivir? Alguien levante la mano y diga, somos la familia de Dios. Y como tal debemos vivir aquí en la tierra. Alguien dígame amén a eso. Decidieron vivir como una familia. Versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En otra versión dice, esto incluía la cena del Señor. Amados, qué hermoso es, ¿verdad? Cuando salimos del culto y vamos allá de pronto a la cafetería y ustedes se sientan en la mesa y comparten con otros hermanos y compartimos. ¿Sabe por qué? Porque en la dinámica de la iglesia de Cristo,
Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Y mírame acá, aquí en la iglesia todos somos iguales. Diga conmigo, iguales. Delante de Dios todos somos ¿qué? Aquí nadie es más importante que otro. Todos valemos para Dios. Porque la sangre que me limpió a mí es la misma sangre que te ha limpiado a ti. Así que aquí todos somos iguales y todos cabemos en la iglesia del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Unidos en la comunión. El compañerismo, y el compañerismo también tiene que ser intencional. Saludarnos, por eso de pronto usted miércoles ahora y que hay que saludar a 3, 4 personas. Eso hace parte de la iglesia. Ahora, si usted no lo quiere hacer, nosotros respetamos eso. Listo, usted quédese ahí, no saluda a nadie. Eso es. Pero nosotros enseñamos a la iglesia la necesidad de saludarnos, de compartir, de bendecirnos unos a otros. Eso hace parte de la comunión, ¿verdad? Cuando nos reunimos como iglesia, tenemos la oportunidad de formar relaciones. Diga conmigo, formar relaciones. Relaciones significativas con otros creyentes. Podemos apoyarnos los unos a los otros en momentos de alegría, de tristeza, de orar unos por otros, de responsabilizarnos los unos por los otros. Este tipo de comunión es esencial para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Ayer estuve en un funeral, un muchacho de 35 años, lo mataron violentamente aquí Qué dolor para esa mamá, qué dolor para ese padre, qué dolor para esos hermanos. Y qué bueno que podemos acompañar allí. Y a veces sin decir palabras, solo coger la mano y decir, aquí estoy. Amado, hay personas, escucha, hay personas en la iglesia que hoy están necesitando de ti, pero que el día de mañana nosotros necesitaremos de ellos. Por eso somos, diga conmigo, somos la familia de Dios. Como familia adoramos a Dios, predicamos el mensaje del Señor, perseveramos en la verdad, pero necesitamos construir relaciones. Necesitamos participar de las actividades. Necesitamos juntarnos el uno con el otro. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta los bordes de las vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios, diga conmigo, bendición y vida eterna. ¿Dónde Dios derrama bendición y vida eterna? Donde hay compañerismo, donde hay familia de iglesia. ¿Alguien me dice amén a eso? Y número 3, unidos en el servicio, y esto tiene que ver con dones y ministerios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Escúcheme, todos los que estamos aquí, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han nacido de nuevo, mínimo tienen un don. Voy a volver a decir eso. Todos los hijos de Dios, mínimo tenemos un don. ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Estás sirviendo al Señor y a la iglesia? ¿O lo tienes ahí como un trofeo? Mira el don que Dios me dio. Dios nos llama para que sirvamos a otros. Alguien dígame amén a eso. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que cuando yo sirvo a la iglesia con el don que Dios me ha dado, estoy edificando, estoy construyendo iglesia, estoy haciendo iglesia, estoy edificando a otros. Cada uno de ustedes ha recibido el don, es una capacidad especial, úsela para el servicio de los demás. La iglesia primitiva ministraba en las necesidades de los demás, dice, teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces hasta vendían sus propiedades y las daban a los necesitados. Termino con esto. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Está hablando de Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. Dice,
Por eso, mientras estaban cenando, ¿de qué cena está hablando? De la cena del Señor. Jesús se levantó de la mesa. ¿Quién se levantó de la mesa? Y se quitó. ¿Qué se quitó? Y se puso. ¿Qué se puso? Pregunto, ¿qué se quitó? ¿Y qué se puso? Hoy en día hay muchos que dicen, tengo un manto profético. Soy el super ungido de Dios. Dios me dio un manto profético. No me toques, porque se va la unción. Tengo un manto apostólico. Jesús, que tenía el manto de todos los mantos, se quitó el manto. Y se colocó la toalla del servicio. Lavó los pies de los discípulos. Amados, uno crece más cuando da que cuando recibe. No importa el cargo que tengas en la iglesia, a veces hay que dejarlo a un lado y bajarse y servir a los demás. Póngase de pie, por favor. Versículo 47, allá arriba, el último, la última diapositiva dice: y el Señor, ¿qué hacía Dios? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacía? Añadía carga, problemas, dificultades. Si eso va a venir, pero no. Añadía a la iglesia todos los que habían de ser. ¿Por qué? Diga conmigo, porque estaban unidos. Vamos, dígalo, porque estaban unidos. Unidos en adoración, unidos en el evangelismo, unidos en la palabra, unidos en el compañerismo y unidos en el servicio. Iglesia, si hacemos eso, tendremos una iglesia poderosa. Y mis hijos servirán al Señor con una plataforma bien hermosa.